Entonces, después de estudiar los movimientos celulares, vamos a estudiar los destinos que tienen esas células con esos movimientos, ¿sí? Desde dónde a dónde van. Eso es el destino celular, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar por lo más cefálico, ¿sí? A lo más caudal. Es en ese orden, ¿sí? Entonces, la porción cefálica del nódulo de Hensen, ¿sí? Las celulitas que se van a imaginar por esta región, ¿a quién van a dar origen? ¿De acuerdo? Sí, vamos, lo saquémoslo. El siguiente, ¿dónde, cuál, desde qué porción y a qué va a dar origen? El siguiente sería desde las paredes laterales del nódulo de Hensen y la porción cefálica de la línea primitiva van a dar Mm. al mesodermo paraxial. Muy bien, perfecto. El siguiente, Y el siguiente sería la porción media de la línea primitiva que va a dar origen al mesodermo intermedio. Y después el último sería perfecto. la porción caudal de la línea primitiva que va a dar origen al mesodermo lateral. Impecable. Eso se lo tienen que saber, ¿sí? Fíjense cómo, de a medida que vamos, de lo más alto, ¿sí? De lo más, ¿cómo le puedo decir? De lo más craneal a lo más caudal, lo más craneal es lo que va más al centro y lo más caudal es lo que va más hacia lateral. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo más craneal de todo es la porción cefálica al nódulo de Hensel, va a dar lo más medial de todo, que es la notocorda, ¿sí? Después, las porciones laterales del nódulo y la porción inicial de la línea, ¿sí? De lo que es el surco, ya va a dar origen al mesodermo paraxial, ¿sí? Y después, ya cuando hablamos de la porción intermedia, va a dar origen ya a lo que es el mesodermo intermedio, justamente, ¿sí? Y lo que queda como porción caudal va a dar origen al mesodermo lateral, ¿sí? Así es como ustedes se pueden ir ordenándoselo en la mente y les va a salir fácil y rápido, ¿sí? Entonces, de lo más craneal da origen a lo más medial, ¿sí? Y lo más caudal va a dar origen a lo más lateral. ¿Me entienden el razonamiento? Sí. Muy bien. Eso es lo que tienen que saber de cómo se van a ir originando las distintas capas entonces del mesodermo, ¿sí? Entonces, fíjense lo que pasó. De el epiblasto, que era esa capa dorsal, ¿sí? Se forma primero esa línea y por esa línea empiezan a imaginarse todas estas celulitas que en primer lugar van a formar los distintos tipos de mesodermo, ¿se dan cuenta? Eso es lo primero que va a pasar. Acá tenemos los destinos celulares muy hermosamente dibujados, ¿ven? Lo más craneal sale directo para adelante. Después, a medida que vamos bajando, sí se van haciendo cada vez más laterales, ¿sí? Y van dando origen a a las distintas especificaciones del mesodermo, también le dicen, ¿sí? Al mesodermo. Entonces tenemos notocorda, mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y mesodermo lateral, ¿sí? Que a su vez, ¿qué va a pasar con el mesodermo lateral? Intraembrionario. ¿Qué le pasa al mesodermo lateral? ¿En qué se divide? En una hoja esplácnida o visceral y una hoja somática o parietal. Perfecto. ¿Se dan cuenta que el mesodermo lateral intraembrionario le pasa lo mismo que al mesodermo extraembrionario que estudiamos en segunda semana? ¿Vieron? Entonces, este mesodermo intraembrionario lateral, lo que le va a suceder es que se le va a formar entre al costadito, ¿sí? Se va a formar un espacio, ¿sí? Y se van a separar dos hojas. Una va a ir para arriba, ¿sí? Para revestir todo lo que es más de cavidad amniótica, y la otra va a salir por abajo, para el lado del saco vitelino. Es por eso que hace lo mismo que el otro mesodermo, ¿sí? Perfecto, muy bien. Y ahora vamos a hablar de la estrella también de tercera semana, que es esta señora que se las trae todas con los nombres, ¿vieron? Es como compleja al principio, pero vamos a sacarla, ¿sí? Entonces, la señora notocorda, si me la tienen que definir, ¿qué es la notocorda? Es una invaginación de las células del epiblasto por la fosita primitiva. Bien, se produce por la imaginación de las celulitas del hipoblasto por la fosita primitiva, eso está muy bien. Ahora, ¿qué es en sí ella? ¿Cómo es? La notocorda es una estructura cilíndrica que va a ser transitoria y mesodérmica. Eso quiero, sí, ahí está.
Perfecto, entonces se formó de esa manera muy bien que me dijeron. Después, en cuanto a qué es una estructura cilíndrica, ¿sí? Transitoria porque aparece y después se va, ¿sí? Y es mesodérmica porque fíjense que en realidad se genera cuando se imaginan las células del epiblasto y sería el mesodermo axial, en realidad. Sí, después está el paraaxial, que es el que está al lado del axial, pero otro nombre que puede llegar a tener la notocorda es mesodermo axial, ¿sí? Pero en realidad dicen notocorda. Pero para que ustedes se ubiquen, digamos, para que es el mesodermo que está justo en el medio, ¿sí? Por eso es mesodérmica la notocorda. Perfecto, muy bien. ¿Y qué partes tiene la notocorda? Sería la placa notocordal, el canal notocordal y la notocorda definitiva. Bien, bien. Entonces se va a ir formando, ¿sí? En distintos, va a ser un proceso de formación de la notocorda. Lo primero que va a ir a aparecer es esta placa precordal o lámina precordal o procordal, da igual, ¿sí? Es lo primero que aparece. Va a estar caudal a la membrana bucofaringea, ¿sí? Y craneal a la notocorda. Está ahí en el medio esa placa precordal, ¿sí? ¿Qué hace la placa precordal? ¿Qué función tiene? Formar la lámina procordal. Claro, sí. ¿Y en sí, en qué va a participar? ¿En qué eventos va a participar? ¿Qué tiene de función esta lámina o eh, placa? va a participar de la inducción de un neuroectodermo de la región cefálica y de ahí vamos a tener la formación, por ejemplo, no, vamos a tener la formación del encéfalo. Perfecto, ¿sí? De eso se va a encargar esta placa precordal en lo específico, ¿sí? Más que nada lo que tiene que ver con el desarrollo del encéfalo, ¿sí? De lo más craneal, ¿sí? Como les decía, la región más cefálica, porque la tenemos acá, la placa precordal, ¿sí? Entonces se va a encargar de la inducción de las estructuras que estén acá, más ese cefálico, ¿sí? Después sí tenemos por detrás la notocorda propiamente dicha. ¿Sí? Que es que al principio es un proceso notocordal, ¿sí? Que va a ir formándose. Y ahí vamos a hablar de la formación de la notocorda, ¿sí? Ese tema que tanto nos gusta. Resulta que la formación de la notocorda, vamos primero, quiero que alguien me la describa, ¿sí? Cómo es que se forma esa notocorda, que tiene como varios como pasos, ¿sí? Y después vamos a hablar de las teorías de la formación de la notocorda, ¿sí? Entonces, aquí vemos, ¿quién me quiere describir entonces cómo es que se forma esa notocorda? Bueno, primero va a ocurrir una migración de las células epiblásticas por el nodo primitivo y también su fosa primitiva va a pasar por ahí. Ujú. Eh, Cuando estas células se invaginan, primeramente van a adoptar una forma de un tubo que van a estar ubicado medialmente entre el neuroectodermo y el endodermo. Después, la parte ventral de este prolongamiento notocordal se va a fusionar con el endodermo subyacente. Y ahí también tiene aquella situación de algunos creen que así, algunos creen que no es así, pero bueno. Ambas capas, tanto el endodermo subyacente como este prolongamiento notocordal, va a comenzar a disgregarse, apareciendo como soluciones de continuidad que comunican el conducto nocturnal con el saco vitelino. Después, posteriormente, desaparece el piso del conducto notocordal y la cavidad amniótica comunica transitoriamente con el saco vitelino por medio de lo que se denomina conducto neuroentérico, algo así. Y después vamos a tener que las células del proceso notocordal se van a proliferar y esta estructura se separa del endodermo transformándose en un cordón macizo que va a se denominar por fin la notocorda. Y también el Perfecto. endodermo se reconstituye, vamos a decir así. Sí, muy bien, no aguantaba más la emoción y pensé que habías terminado, perdón, Daniel. Perfecto, ¿sí? Entonces, hermoso, gracias por tu descripción. Si lo tengo que decir en palabras, vieron, así como rápido, simple, ustedes obviamente después lo van describiendo todo tal cual como hizo Dani, pero miren, lo que pasa es, se imaginan las células primero como un tubo, ¿sí? Primero hay un tubo. Ese tubo va a tener
al ser un tubo, dos como si fueran, a decirle labios, ¿sí? Un labio superior y un labio inferior. Lo que pasa es que ese labio inferior, ¿sí? Se va a involucrar con el endodermo que está por abajo, ¿sí? Y van a empezar a desaparecer ambos, ese labio inferior y el endodermo, que ahí están las teorías, como decía Dani, de cómo es que desaparecen el labio inferior y el endodermo. Ahora vamos a ver las dos teorías, ¿sí? Entonces desaparecen y en el momento que desaparecen se forma transitoriamente este conducto, ¿sí? Que conecta el saco vitelino, disculpen, en la cavidad amniótica con el saco vitelino, ¿sí? Después, una vez que pasó esto, ¿sí? Que ya se separó, digamos, esto sucede para que se pueda separar la notocorda del endodermo, ¿sí? Entonces, una vez que ya se rompió la lámina inferior de la notocorda y el endodermo que ya desaparecieron, la notocorda vuelve a proliferar para formarse bien ahora sí como un cordón macizo y el endodermo vuelve a proliferar para estar separado de la notocorda, ¿sí? Al principio lo que pasó es que medios se fusionaron acá cuando se imaginó, ¿sí? Es por eso que después se destruyen los dos. ¿Se entiende el porqué de todo este quilombo que se produce en la formación, que en realidad es porque se pegó el endodermo, después necesitamos destruirlas a las dos para volver a formarlas como corresponde? Sí, lo pueden pensar así. A ver sus caras, ¿se entiende? ¿Sí? Muy bien, eso es lo que pasa, no es más ni menos, si no se enrosquen con la formación de la autocorda. Y acá lo que pasa es que hay algunos que estudiaron esto y dijeron, no, mira, cuando el labio inferior de la notocorda se une a el endodermo, lo hace pegándose a él y después se mueren ambas, tipo, sufren apoptosis y se disuelven, se agregan ambas capas. Y otros dicen, no, no es así. En realidad las celulitas de la notocorda se ponen interpuestas en el endodermo, es decir, que se meten acá abajo y ahí es cuando se disuelven las dos. Pero ambas teorías coinciden en que tanto el labio inferior de la notocorda cuando está en forma de tubo y el endodermo se disuelven. La única diferencia es cómo fueron a relacionarse esas dos capas, ¿sí? Si lo hicieron una arriba y la otra abajo o que se interpusieron una y la otra, una y la otra, ¿sí? El otro dice, miren, por ejemplo, esta es la que dice que no se interpone, sino que están una arriba de la otra y se desaparecen. La otra opción sería esta, que aparece, miren, a ver, lo hago con el mismo colorcito. La otra opción sería esta, notocorda, labio inferior de notocorda, que va hacia el endodermo que está por debajo, lo voy a hacer de lila. Entonces se interpone, es como que se mezcla. Una dice que se mezclan los dos y la otra dice que uno está arriba y el otro está abajo. ¿Se entiende? Y es la única diferencia, pero en fin, ambas terminan degenerándose para después volver a formarse correctamente. Es decir, la notocorda como un cilindro macizo solito y por debajo el endodermo como esa capa, ¿sí? Inferior, ¿sí? Lisa, planita, solita. ¿Se entendió? Sí. Muy bien, Sí. perfecto, ¿sí? Y ahora las funciones de la famosa notocorda, ¿sí? Si tienen que decir algo fácil de para qué sirve la notocorda, es un tejido inductor, ¿sí? Es un tejido que induce a otros tejidos con señales moleculares y distintas señales, distintos factores de transcripción que va a ir secretando. Acá está lo más importante de la notocorda, ¿sí? Ella lo que va a hacer es sintetizar factores proteicos, ¿sí? Que los va a expresar en su membrana y va a inducir sobre todo estos tres procesos. Fíjense, qué importante, ¿no? El desarrollo de las diferentes hojas germinativas lo regula ella. También regula el inicio de la neurulación, ¿sí? Lo que es la formación del sistema nervioso central y el establecimiento de los ejes del cuerpo. Entonces es una estructura central, es como la coordinadora profesional acá, está ahí en el medio de todo y le va mandando órdenes a todo el mundo para organizar cómo se va a ir diferenciando el embrión, ¿sí? Eso se dicho en forma fácil. Después están todos los factores de transcripción, ¿sí? Los distintos genes, los distintos lugares en específico donde va a ir a actuar, ¿sí? Que yo acá se los resumí para que les quede. Estas serían las funciones básicas de las notocordas que pueden llegar a tomarles
Sobre todo parece en parciales, porque en parciales hay preguntas más finas, pero en final hay un solo profe que puede llegar a tomar cosas así, ya sabemos qué profe, ¿sí? Él sí puede llegar a preguntar, por ejemplo, este tipo de moléculas que secreta la notocorda, dónde va a ir a actuar, ¿sí? Pero fíjense que con estas moléculas va a ir a hacer las funciones que les acabo de decir. Fíjense, con la colina, noyina y folistatina, inicio de la neurulación. Les acabo de decir, genera el inicio de la neurulación y del sistema nervioso central, ¿sí? Después son estos tres factores que justamente mediante esos factores genera esa inducción, ¿sí? Después, con la expresión de este gen, que es el Sonic Hedgehog, ¿sí? Va a ser la que mantenga la línea primitiva y defina el lado izquierdo, ¿sí? Además de inducir al esclerotoma, ¿sí? Que es una parte de los somitas para que se desarrolle el esqueleto axial, ¿sí? Esa es otra de las funciones de la notocorda. Y después, con este brachyury, va a hacer que se forme el mesodermo dorsal, ¿sí? Medio y caudal. Esas son las tres funciones, digamos, más a nivel de factores de transcripción que libera la notocorda que se pueden saber, ¿sí? Pero básicamente va a ayudar a establecer los ejes corporales, va a ayudar a dar el inicio de la neurulación y de la formación del sistema nervioso y va a ayudar con la formación de las capas germinativas, ¿sí? Sobre todo, miren cómo influye en el mesodermo paraxial, ¿sí? Con los somitas, ¿sí? ¿Se entendió entonces qué es lo que hace la notocorda? Si ustedes le saben explicar esto a un profesor así de forma razonada, se va a quedar chocho, porque se van a dar cuenta que ustedes entienden qué hace la notocorda, por más que no sé, ay, me olvidé de la noyina. Bueno, saben qué hace, ¿me entienden? Saben cuál es la función de la notocorda. Eso es importante, el concepto es importante. ¿Sí? Después, bueno, están los genes y las moleculitas que si se saben explicar bien, pueden pasar, ¿sí? Pueden pasar que no pase nada, si saben explicar cuál es la función básica que tiene esta estructura, ¿sí? ¿Alguna nueva duda sobre notocorda? Uy, A mí me quedó una duda de que es cuando desaparece el labio inferior junto con el mesodermo, crean el conducto, junto con el ¿cómo que? endodermo, Endodermo. Ah, perdón. Con el endodermo crean el conducto que comunica con el saco vitelino, ¿no? claro. Y después eso como que se vuelve a generar y a regenerar y forma la placa precordal. Eso no me quedó claro. Claro, en realidad forma ya lo que es la notocorda en sí. A ver, ¿cómo te puedo...? No, porque estos dibujitos no me sirven. Te lo voy a dibujar yo. Espera un segundo. A ver si estos... Claro, no me sirven. Lo voy a dibujar yo. Espérame un segundito que ya te aclaro esa duda. Mm, mm. Ay, ¿por qué no me deja dibujar? Está como... Ahí está. Bueno, ya fue. Acá lo voy a hacer. Un lugarcito de abajo. Lo que sucede es que vos pensá lo siguiente. Si yo tengo el labio inferior, el endodermo, desaparecen, ¿sí? En la vista frontal se ve que no están, ¿sí? Lo siguiente que pasa es que hay una nueva proliferación de ambas capas. Entonces, debido a que esas dos se disgregan, ahora sí pueden, digamos, de una forma proliferar de forma correcta. Es decir, vuelve a proliferar la notocorda, pero en este caso hace una notocorda cilíndrica y maciza, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que cuando desaparecen las dos capas, estas, vuelve a proliferar, ¿sí? La notocorda y hace un cordoncito así de notocorda. En vez de generar hueca y con una parte de abajo que se disuelve, vuelve a proliferar y esta vez sí queda maciza como la notocorda que vamos a ver después. Y el endodermo que estaba abajo, que desapareció y quedó un cachito acá adelante y un cachito acá atrás, uy, porque se había desaparecido, vuelve a proliferar y genera el endodermo así, separadito de la notocorda. Eso es lo que pasa. ¿Sí? Sí, sí, ahora sí. Perfecto.
Es como que lo hace para separarse, porque cuando se imaginó al principio se quedaron juntas, vieron eso, son las dos teorías, o quedan interpuestas o se pegan, pero la cuestión es que están ahí pegadas, se desaparecen después y después se vuelvan a formar bien los dos, proliferan y una prolifera como tiene que quedar, como un cordón macizo cilíndrico, y la otra prolifera, el endodermo prolifera como tiene que quedar, como una hoja, ¿sí? De celulitas formando el endodermo por debajo. ¿Otra duda sobre notocorda o quedó claro? No, ahora sí, quedó claro. Perfecto, muy bien, muy bien. Y nos queda ya lo más interesante, lo más importante, que es la formación tanto del endodermo como del mesodermo como del ectodermo. Nosotros ya hablamos de cómo se fueron invaginando las celulitas por la línea primitiva y formaron las distintas partes del mesodermo. Ahora, ¿cómo se forma el endodermo intraembrionario? ¿Cómo se origina? Además de hacer los movimientos que tiene, estos movimientos que tiene que hacer, él también va a desplazar el hiporoblasto y reemplazarlo, se formando en el caso. Pero además de este movimiento va a hacer esto de reemplazar el hipoblasto y reemplazarlo. Perfecto, ¿sí? Entonces, esas células del hipoblasto, ¿sí? Que se invaginan, van a desplazar a la capa más inferior que teníamos, que era el hipoblasto, y directamente se va a transformar el endodermo intraembrionario, ¿sí? Así es como se origina el endodermo intraembrionario, por celulitas que se imaginan desde el epiblasto y desplazan al hipoblasto, ¿sí? Y acá esta es la pregunta que siempre les van a hacer, ¿sí? No pueden ir al final sin estudiarse a qué da origen, porque esto no solamente al final, les va a simplificar la vida. Porque si ustedes saben a qué da origen el endodermo, a qué da origen el mesodermo y a qué da origen el ectodermo, después les pueden preguntar cualquier tejido, cualquier sistema que ustedes ya van a saber de dónde viene. ¿Sí? Entonces, fíjense que el endodermo va a dar origen a todo lo que son epitelios. ¿Sí? Epitelio de la vía aérea, sí, pulmón, aparato digestivo, hígado, páncreas, vejiga, sí. Bueno, el uraco también. Va a dar origen a la faringe, va a dar origen a glándula. Fíjense que da origen a tejido epitelial de revestimiento y glandular, ¿sí? Todo lo que son epitelios derivan de el endodermo, la gran mayoría, ¿sí? No todos, pero la mayoría quédense con el concepto, sobre todo de lo que es respiratorio y digestivo, ¿sí? Después, glandulitas como la tiroides y la paratiroides, ¿sí? En el caso de la cavidad timpánica, la trompa de Eustaquio, sí, en el oído también, y las amígdalas. Estos van a ser los que deriven entonces de la hoja embrionaria del endodermo, ¿sí? Después lo vamos a ir estudiando sistema por sistema. ¿Se entiende qué deriva del endodermo? Epitelio glandular y de revestimiento ahí a la cabeza, ¿sí? Muy bien. Después tenemos el mesodermo, que ya esto fuimos contando un poquito, ¿sí? Hablamos de qué vamos a tener. Bueno, el mesodermo axial, el primero de todos, es la notocorda, que ya la describimos aparte, pero ahora vamos a hablar del mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral, ¿sí? ¿A qué da origen el mesodermo paraxial? A los somitas. Muy bien, perfecto, a los somitas. ¿Y esos somitas a qué va a dar origen en última instancia? La- Esclerotoma, miotoma y dermotoma. Muy bien, van a estar compuestos por esos tres componentes. ¿Que a qué van a dar origen? ¿A qué tejidos? el esclerotoma forma vértebras, costillas, el dermatoma la dermis y el dermatoma también forma parte de la dermis, pero de otras partes del cuerpo, me parecía. Bien, bien, o sea, vamos a tener por un lado hueso, ¿sí? Por otro lado dermis y por otro lado músculo, en líneas generales, ¿sí? Después vamos a ir a estudiar periodo somítico, vamos a ver justo en qué lugar del somita origina qué cosa. Por ahora, sepamos que el mesodermo paraxial da origen a los somitas y los somitas van a dar origen, con sus distintas porciones, muy bien, como me dijeron, esclerotomo, miotomo y dermotomo, a los distintos componentes de hueso, músculo y dermis. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende?
Sí, Flor. Muy bien. Sí. ¿Eh? Vamos que ya terminamos. Mesodermo intermedio. ¿A qué origina? Origina el sistema urogenital porque va a formar el cononefrotomo y este cononefrotomo va a formar el conducto de Wolff y después también por una invaginación del epitelio celómico se va a formar el paramesonéfrico que va a formar todo el sistema urogenital. Bien, perfecto, tal cual. Entonces, del mesodermo intermedio me van a derivar todo lo que es urinario y genital, ¿sí? Y el lateral, ¿ven lo que pasa con el lateral? Empiezan a aparecer unas cavidades, lo mismo que pasaba con el otro mesodermo, empiezan a aparecer unas cavidades que lo dividen en dos hojas, ¿sí? Una hoja somática y una hoja esplácnica, que van a formar parte de la pared, la somática de la pared del cuerpo y la visceral va a formar las paredes de las vísceras, ¿sí? De los órganos. Van a ver que ahora cuando estudiemos órganos, los órganos van a estar revestidos por un endodermo, revestidos por un epitelio que estoy diciendo generalidades, después vamos a ver lo particular, pero generalmente los órganos tienen el revestimiento epitelial con origen endodérmico y el resto de las capas, ¿sí? Tejido conectivo, músculo que puedan tener los órganos, vienen de acá, del mesodermo lateral esplácnico, ¿sí? Así es como se van a ir conformando después los órganos, lo vamos a ir estudiando. Perfecto, entonces, ¿sí? Muy, muy bien. Esto ya lo charlamos, ¿sí? Todo esto ya lo charlamos. Acá es como se divide lo que les decía, que forma dos hojitas, ¿sí? El mesodermo lateral forma una hojita somática y una esplácnica. Acá tenemos bellamente todos los componentes. Y acá está bien especificado, ¿sí? Lo que me venían hablando hoy. Estas son las especificaciones del mesodermo, ¿sí? ¿Qué va a dar cada mesodermo? Fíjense, si nosotros retiramos el epiblasto de arriba y miramos solo el mesodermo, tendría esta forma, ¿sí? Ven, los somitas, acá está el gononefrotomo, ven que después lo vamos a estudiar con aparato urinario, ¿sí? En el medio está la notocorda, acá convergen las celulitas y forman la placa cardiogénica, boria cardiogénica, que también deriva del mesodermo, ¿sí? Entonces, acá tienen bien los derivados de cada uno de los mesodermos, ¿sí? Para ir estudiando después. Y llegamos al ectodermo. ¿Cómo se origina el ectodermo? Por las células que no migraron para formar el mesodermo y el endodermo, las que se quedaron. Bien, perfecto. Entonces son las células que se quedan ahí a la altura del epiblasto. ¿Y cómo podemos dividir el ectodermo? Podemos Superficial dividirlo en y superficial y profundo. profundo. Muy bien. ¿Y qué de origen a qué de origen cada ectodermo? El superficial va a dar origen como a la epidermis, al cabello, a las uñas, la hipófisis anterior, creo que también con el esmalte dental, pero no me acuerdo más. Y después el profundo también iba a dar como a los derivados del todo neural, que iban a ser derivados de las crestas neurales. Como decir, como el sistema nervioso central, el periférico y el autónomo. Perfecto, gracias, Lau. Impecable, ¿sí? Entonces, siempre divídanlo en superficial y profundo, porque el superficial es todo piel y anexos cutáneos, ¿sí? Después va a haber otros detalles, pero sobre todo piel y anexos cutáneos. Y el profundo va a tener que ver todo con sistema nervioso, ¿sí? Porque es el que va a formar el tubo neural y las crestas neurales, ¿sí? Así que esto sería lo que origina el ectodermo. Lo último que nos queda por hablar es ejes, ¿sí? Que no es nada cortito. Ustedes ya saben que son tres ejes, ¿sí? Cráneo caudal, ventrodorsal, izquierda-derecha. Y para el establecimiento de los ejes vamos a tener distintos factores, ¿sí? Que van a ser secretados. Yo acá les hice un resumen para que se lleven de los los principales, digamos, tejidos inductores y las moléculas que secretan, ¿sí? El eje craneocaudal se va a establecer por el AVE, que es el endodermo visceral anterior, ¿sí? Que va a secretar estos factores, ¿sí? Lo que va a hacer este AVE va a ser formar las estructuras cefálicas y definir región craneal, ¿sí? Así es como podemos empezar a formar el eje craneocaudal. También se acuerdan que el eje craneocaudal quedaba definido por la aparición de la línea primitiva, ¿se acuerdan?
Después, todo lo que tiene que ver con el eje dorso-ventral se va a regular por la inhibición de esta molécula, que es el BMP4, ¿sí? Resulta que el BMP4, ustedes acuérdense de esto, el BMP4 ventraliza, hace que las estructuras se vayan hacia ventral. Entonces, para que yo poder generar estructuras ventrales, voy a liberar BMP4. Y si quiero generar estructuras que se vayan hacia dorsal, se van a liberar inhibidores del BMP4, que son el yoscoid, la cordina, la noyina y la folistatina, ¿sí? Para que se vayan hacia dorsal. Entonces, de esa manera van a irse unas estructuras hacia ventral y unas estructuras hacia dorsal, según cuál de los dos se secrete, ¿sí? Si BMP4 o yoscoid, cordina, noyina o folistatina, que son inhibidores del BMP4. ¿Se entendió eso? ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Sí, Flor, se entiende. Perfecto. Y lo último, Sí. izquierda-derecha, ¿sí? Que es una cascada simétrica que se produce. Aparece del lado izquierdo, ¿sí? Este FG8, ¿sí? Que va hacia el nodal, lefty 2 y pix 2. Esto aparecía sobre todo en parciales, ¿sí? Nodal se va a expresar solo en el lado izquierdo, determinando entonces la lateralidad izquierda del embrión. Eso es lo básico, básico que pueden llegar a saber sobre el establecimiento de los ejes corporales que les pueden llegar a tomar, ¿sí? Ahí les resumí. Esto ya lo vimos. Bien. ¿Dudas, preguntas sobre tercera semana? Ah, acá les puse unas imagencitas. Miren. Ay, esperen que se me dejó de compartir. Les puse unas imagencitas para que ustedes se imaginen, ¿sí? Cómo es que van derivando cada una de las capas y qué generan. ¿Ven? Mesodermo, sistema nervioso y piel. El ectodermo, disculpen. Mesodermo, músculo, esqueleto, riñones, aparato reproductor. Y el endodermo, todo lo que va a ser glándulas endocrinas, pulmones, sistema digestivo, hígado. Esto de forma ultra general, para que les quede el concepto, ¿sí? Y así quedaría formada la tercera semana. ¿Dudas, preguntas de tercera semana? ¿Cómo quedamos? Profe, una consulta. Cuando dijiste Asia nodal, ¿qué referencia uso para decir Asia nodal? Ay, no te entiendo la pregunta. Es porque allá en el cuadro Sí, estaba Asia nodal. Cuando digo Asia nodal, a la izquierda, claro, porque pasa esto, mira, te voy a explicar. Esto es lo que pasa. Vos tenés la notocorda, ¿sí? Con la notocorda no, pero disculpen, en la línea primitiva con el nódulo, primitiva. ¿sí? Y esta estructura aparece solo del lado Mm, izquierdo.